enfría, por usar una metáfora así muy de jueves. Bueno, pues vamos a platicar aquí con la presidenta del Colegio de Comunicadores de Nuevo León, AC, o sea, Asociación Civil, y con la secretaria de la mesa directiva, también la licenciada María Navarro Compián, así se pronuncia, ¿verdad? Con ñ al final. Compan. Ah, Compan. Sí, Francis. Oh, Oui. Se saben el Pues chiste. ya ves ahora que hay que ser tan... No, ahora tenemos que ser así, políglotas. Sí. Por eso hay que entenderle a todos los llegó un palabras. señor a hacer un trámite en alguna dependencia y ya le piden las generales, el nombre y los estudios y todo eso. Y entonces el dependiente le pregunta y le dice, oiga, idiomas. Y dice, sí, 2. Ah, ¿inglés? Le pregunta. Y le contesta, oui. Dice, oiga, ese es francés. Dice, ah, ¿es francés? Entonces hablo 3. Un chiste bobo para ir despertando. Pues sí. Bueno. Es que ya sabes, el inglés, le mató le guagua. Estos chistes del mexicano que no se logra hacer entender. Y es que parece un chiste bobo, pero va mucho más allá. Los mexicanos no somos buenos ni para dialogar, ni para comunicarnos, ni mucho menos para decodificar los mensajes. Los mexicanos nos vamos, como se dice coloquialmente, nos vamos con la finta muy fácil. Bueno, los mexicanos tenemos una cultura de comunicación que es muy especial, ¿verdad? Por ejemplo, eso que mencionas, no sabemos comunicarnos. Creo que tenemos una forma de comunicarnos que es muy propia de nosotros y que en cambio se dificulta para las otras culturas Totalmente. entendernos, ¿verdad? Y eso también lo vemos aquí en nuestro propio país. Por ejemplo, nosotros como norteños, para entender a los que viven en el centro de la República, es complicado. Por supuesto. Entonces, pues la comunicación no solamente son las palabras textuales que uno pueda mencionar, sino el sentido. El contexto, ¿verdad? Y el sentido y el contexto que tienen estas, sí. Lo que le llaman el sentido connotativo. Porque tienes la forma denotativa de hablar, es lo que dices directamente. Pero el contexto, la forma, lo que se desprende, lo que va ad laterem, o sea, de ladito, es el contexto. Tiene mucho, lo connotativo. Sí. Mucho más significados, ¿no? Todo lo no verbal. Todo lo no verbal. Todo lo no verbal. Ahí ya es inmenso. Es inmenso. Una gran importancia. Y esto que nos dice Marta Angélica, pues es la verdad muy cierto. Y va desde el fenómeno Cantinflas hasta el fenómeno político, que vienen los politólogos extranjeros y se van después de años de vivir en México y dicen, no entendí nada. Porque nuestros discursos son así. Dices una cosa y haces otra, ¿no? El ahorita es una maravilla, es como eterno. Le decimos, ahorita es ahorita. Dame un minuto, ¿no? Dame un minutito. Todo el uso del diminutivo que hay personas que cuestionan tanto. Pero hay quien nos dice que es una forma de nuestra expresión cariñosa. Oye, todas las cosas. Un cigarrito, un taquito, un cafecito. Todas las cosas, la kinésica, la proxémica. Así todas las es. cosas Los códigos de distancias, los códigos de ademanes. ¿Dónde está? ¿En qué parte se puso? ¿Qué realmente quiere decir? Hay mucha interpretación. Y somos como las bastante cosas que complicados. decimos en segundo sentido, en doble sentido, ¿no? Que también es parte de una comunicación. Nuestro albur. Que tiene que ver con la cultura. Nuestro albur mexicano que es tan machista. Que no sé si te lo dijo en serio o qué te quiso decir. Oye, entonces podríamos decir que el mexicano entiende lo que quiere entender, ¿verdad? Porque esa es una buena conclusión. Sí, porque somos tan complicados. Yo pienso en otras culturas, por ejemplo, las anglosajonas, que son tan directos, tan específicos. Hace días en una conversación con un amigo, me decía, por ejemplo, los alemanes no dicen nada que no tenga utilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que hablan poco entre ellos. En cambio, nosotros todo el tiempo estamos hablando y somos complicados, Y el típico, ¿y qué cuentas? Así como que, a ver, ven y dime, a ver, Sí. ¿Cómo la ves? A ver, dime qué me dices tú y a ver qué te digo yo, ¿verdad? Que bueno, son parte de nuestro día a día, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿Qué fue? ¿Qué hay? Me quedo con esta frase tuya, Marta Angélica, el mexicano entiende lo que quiere entender. Esta es una verdad que podríamos convertirla en uno de nuestros axiomas de la comunicación a la mexicana. Sí, porque sobre todo, bueno, y ahorita que está la cuestión electoral y la cuestión política
Bueno, y que va empezando, ¿verdad? Está Porque empezando la van a ser 6 meses de muchísima actividad, pero pues ahí nosotros como comunicadores podemos analizar los mensajes de tanto de los partidos como de los candidatos, sus campañas. Tenemos tanto que analizar, evaluar, y esto con un sentido profesional, y darnos cuenta que el comunicador tiene una oportunidad de crecimiento tremenda. Que, por ejemplo, este tema del colegio, que es nuevo y que para algunas personas pues todavía no lo... son escépticas a que las ciencias de la comunicación puedan ser colegiadas y puedan ser normadas y podamos convivir a través de un código de ética. Sin embargo, como profesión que es, debemos cumplir con ese requisito, que al mismo tiempo va a ser para nosotros una plataforma de fortalecimiento tan grande en nuestra carrera, porque bueno, aquí está María, mi compañera, y yo, y todos nuestros compañeros en la mesa directiva, que para realizar este proyecto nosotros investigamos lo suficiente, desde saber qué es un colegio, cuáles son sus objetivos, qué tipos de colegios existen. Sería muy interesante que nos fueras desglosando estos puntos, Marta Angélica, porque creo que no nada más hay que difundir y apoyar la creación y funciones de un colegio de comunicadores, en donde ya apuntas algunas de sus misiones, algunos de sus puntos de aportación de valor. Pero sería muy interesante para nuestro público ir conociendo para qué sirve un colegio de comunicadores, cuál es el objetivo, cuánto tienen de haberse formado, cuáles han sido sus principales logros hasta el momento, y sobre todo creo yo que lo más importante, a dónde queremos llegar, porque es un proyecto que debe seguir creciendo y servir como un factor coadyuvante, ¿no? No quiero ser grandilocuente, pero un factor que impulse, que apoye, que ayude a mejorar la comunicación social en el entorno. Definitivamente, y además tenemos la cuestión de que la comunicación es una carrera transversal. Entonces, estamos en todos los ámbitos, tenemos una influencia y por lo tanto una responsabilidad que debemos de pues realizar con mucha conciencia. De ahí nuestra campaña de comunicar con conciencia. Entonces, ¿qué es un colegio? Bueno, pues un colegio es una agrupación de profesionales, es decir, todos aquellos que pertenecen a una misma carrera, que cuentan con un título, todos con el mismo título profesional. Esto, por el colegio, pues es una asociación, a diferencia de los gremios. En los gremios se agrupan oficios, personas que practican oficios. En los colegios se agrupan personas de un nivel profesional. Entonces, sabemos que existen colegios muy fuertes, con muchísima antigüedad. Por ejemplo, entre los datos curiosos que encontramos en esta investigación es que el colegio de abogados que hay en México se creó en épocas de la colonia. Y por otro lado, la colegiación nace de la mano de la universidad. Una vez que se crea la universidad en la antigua Roma, y bueno, se preguntan cómo vamos a seguir actualizándonos y cómo vamos a seguir investigando, aprendiendo y cómo vamos a revisar nuestro ejercicio. Entonces esto pues tiene bases muy fuertes. Por otro lado, es una tendencia global. En Europa, por ejemplo, se rigen por pues toda la comunidad europea tiene que regularse, tanto en la academia como en la profesión. Entonces existe la unión de profesiones que agrupa los colegios profesionales de los diferentes países y van siguiendo un objetivo. Claro. Y trata de homologar los estándares de calidad, de conocimiento, de reglas de juego. Sí. Bueno, que sean las mismas para todos, pues. Sí, y el pilar principal de todo colegio pues es su código de ética, o su código, lo correcto sería deontológico. Claro. Que se refiere precisamente a la ética de los profesionales. Entonces, esta es la forma en la que se revisa el ejercicio.
Entre los colegios importantes, bueno, pues los abogados, como ya mencioné, los ingenieros, los médicos Claro. y los contadores públicos. ¿Sabes, Alfonso, que estas carreras se exigen tanto todo el tiempo? Por ejemplo, ahora que se acaban de dar las reformas estructurales aquí en México, todos los contadores, pues estudiando. ¿Por qué? Porque tienen que certificarse y porque si no tienen los conocimientos necesarios de estas reformas, pues simplemente no pueden ejercer y no pueden hacer declaraciones ante el SAT. Es una exigencia. Cualquier médico que no sea certificado por su colegio no puede dar consulta. Entonces, son carreras muy fuertes y que su plataforma o su palanca es la actualización constante. Totalmente. ¿Sí? La actualización y la capacitación. Entonces, los comunicadores tenemos diferentes vertientes de retos, porque una es esa, con el tema de la tecnología y con todos los planteamientos que nos hacen los organismos internacionales acerca, por ejemplo, de la sustentabilidad. Nosotros tenemos que integrarnos a esos objetivos. El mundo sustentable, la internacionalización. Hoy en día no debería haber comunicador sin un segundo idioma, por ejemplo. La cuestión de la tecnología avanza rápidamente. Entonces, nosotros que no nacimos con la tecnología, pues tenemos que capacitarnos y aprender a manejar las diferentes herramientas. ¿Por qué? Porque son los canales que nosotros tenemos de comunicación. Entonces, la actualización y la certificación es un camino que se exige de crecimiento, pero también existen otras partes, otras cuestiones aquí que tienen que ver con nuestra responsabilidad social. Entonces, ahí entra la parte del código de ética y entra, bueno, pues la campaña esta que hemos tenido, que ya mencioné, comunicar con conciencia, y cuál es el sentido social de la comunicación, ¿verdad? Además de la creatividad, además de los valores que conllevan esta práctica, también cuál es la aportación que nosotros hacemos a la sociedad. Y esto es importante comunicarlo a los jóvenes, a los que vienen egresando también de las carreras, ¿no? Sí, partimos de que la mejor forma de compartir o de enseñar o de transmitir los valores es con el ejemplo, pues queda claro que nuestro ejercicio profesional debe dar muestra de esos valores. Mencionaste en este panorama tan general y puntual que recorriste, que has descrito, mencionaste la certificación. Y este es un tema que en Europa, en España, en otros países ha generado cierta polémica en el caso de los periodistas. Porque cuando aparece el caso del periodismo, como en ninguna otra de las facetas de la comunicación, aparece el valor de la libertad de expresión. Porque los periodistas usualmente nos arrogamos ese derecho como si fuera exclusivo de nosotros, cuando en realidad lo que somos es ser representantes de esa libertad de expresión que corresponde a toda la sociedad. De ahí que es inherente nuestra responsabilidad social como periodistas o como comunicadores. Así es. Correcto. Sin embargo, a la hora de la hora, el periodista es muy fácil que incurra en el papel de un agente de relaciones públicas, o que un año esté trabajando como reportero y al año siguiente lo contrataron como vocero de determinado organismo o institución. Y entonces te cambias la gorra